Vamos a ver un tema el día de hoy que pues igual es un tema que si ustedes platicaran con alguien allá afuera en la calle probablemente le intrigaría, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de la palabra apocalipsis, ¿verdad? Siempre es un tema así como misterioso, como muy interesante, ¿verdad? En general. Am, pero vamos a ver de dónde surge realmente la idea del apocalipsis. Y también aprovecho para invitar a todos los varones. Estamos ya en la última parte del apocalipsis, eh, para que puedan asistir, aunque sea la última parte, que de todos modos es interesante hasta el final. Entonces el día de mañana vamos a tener nuestro último tema del apocalipsis y si gustan acompañarnos pues son más que bienvenidos. Este tema también lo vimos precisamente hace unas cuantas semanas y quisiera que también lo vieran ustedes, porque es muy interesante y podemos aprender cosas de esta parte. Como ya comenté, este tema del apocalipsis, la palabra misma puede traer a la memoria inmediatamente, pues a lo mejor alguna escena, alguna película, alguna idea del fin del mundo, y hasta cierto punto pues podríamos decir que es correcto, pero no totalmente. Realmente la palabra, cuando ustedes la revisan en el original, de dónde surgió, que es el idioma griego, el apocalipsis simplemente significa revelación. De hecho, cuando ustedes abren en sus Biblias el libro de ahí de Apocalipsis, tenemos el primer versículo, que es el que puse ahí, que dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y de hecho el libro empieza así, Apocalipsis en griego, Apocalipsis, Jesus, Christus, está hablando de la revelación de Jesucristo, que es una manifestación. Realmente el libro de Apocalipsis, su idea central no es tanto hablar, aunque sí lo hace, de algunas cosas futuras. La idea principal es darnos a entender que Jesucristo un día se va a manifestar en el futuro. Y necesitamos saber, ¿verdad? O Dios nos ha dado el privilegio de saber que cuando Él se manifieste, pues van a suceder algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas malas para ciertas personas y algunas cosas buenas para otras personas. Ahorita vamos a ver quiénes son estas personas, pero que Él va a cumplir, ¿verdad? Lo que Él ha prometido, no solamente en este pasaje, porque en el pasaje que vamos a ver el día de hoy y en todo Apocalipsis en general se basa sobre toda la Escritura. Para poder entender Apocalipsis necesitamos también entender toda la Escritura. Si nosotros solamente leemos Apocalipsis, pues muchas de las cosas que ahí vienen no vamos a entenderlas. Pero si entendemos la Escritura, el plan de Dios desde el principio, desde Génesis hasta el final, podemos entender de una mejor manera el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces, como dijimos, Apocalipsis realmente es la revelación de Jesucristo. Nada más algunos datos para que ustedes más o menos sepan o recuerden. Apocalipsis fue escrito entre el 90 y el 95 después de Cristo por el apóstol Juan. Y al principio tenemos del libro tenemos 7 mensajes a 7 iglesias. Y estas mismas iglesias a quien se les da el mensaje de lo que va a suceder. Como ya dijimos, ciertamente este libro habla de profecías acerca del futuro. Dice ahí en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan, estando preso, como ya dijimos ahorita, en una isla, estando desterrado en una isla, se le manifestó esta revelación en donde Dios le mostró cosas, como dice aquí, que iban a suceder más adelante, después de estas. Y en estas profecías, muchos han interpretado muchas cosas, y a lo mejor podríamos pasar pues mucho tiempo, ¿verdad?, tratando de identificar y discernir
qué significan cada una de estas cosas, pero yo creo que si nos enfocamos al mensaje principal o al mensaje esencial de la profecía, nos vamos a dar cuenta que básicamente es uno. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar, como les digo, bueno, no solamente en Apocalipsis, sino también desde el principio de la creación, encontramos que hay un ser que se llama Satanás, que se ha revelado contra Dios, un ser angelical que se reveló, y que desde el principio, desde que él se reveló y que Dios hizo al hombre y a la mujer, él quiso destruir la creación de Dios, quiso echar a perder esa creación que él había hecho, y hasta cierto punto lo hizo, lo logró al hacer que el hombre cometiera pecado, al hacerle desobedecer también a Dios al hombre, y la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque habiendo hecho pecar al hombre, pues ha tomado control del mundo y influye a través de las mismas personas y de todo lo que hay a nuestro alrededor para que el hombre se aparte cada vez más de Dios. Y entonces en este libro de Apocalipsis nos narra cómo Satanás seguirá con su cometido, pero arreciará aún más, ¿verdad? Hará una guerra aún más fuerte, de tal forma que él va a intentar tomar el control de todas las naciones, ¿sí? Literalmente a través de un hombre que se le llama el Anticristo, para rebelarse contra Dios y para tratar de por fin deshacerse de Dios. Pero sabemos que él, aunque es el padre de la mentira, ¿verdad? Como nos narra la Escritura, pues él mismo también, al parecer, está engañado al pensar que puede luchar contra Dios y vencer. Pero también vemos aquí en el libro de Apocalipsis que Jesucristo se va a revelar, ¿verdad? Se va a manifestar y va a acabar con sus enemigos, es decir, con aquellos que se alíen con con Satanás y con este anticristo que va a surgir, y va a establecer un reino justo en la tierra. Y hemos visto ya en otras ocasiones y hemos mencionado cómo el plan de Dios involucra volver a retomar el control de la tierra. Así como él tenía desde un principio ese plan con Adán y Eva, quería que Adán fuera el que controlara todo, le dio señorío sobre todas las cosas, pues de la misma manera él va a tener a otro hombre, el segundo Adán, que nos narra la Escritura, que este segundo Adán es Jesucristo, por quien él va a gobernar toda la tierra, ¿sí? Entonces, en este tiempo se manifestará Jesucristo, regresará por segunda vez, ¿verdad? Ahorita mencionábamos que estamos recordando al Señor Jesucristo a través de estos símbolos, a través del pan y de la copa, hasta que Él regrese, porque la Biblia así lo ha prometido, que Él va a regresar, pero en esta segunda venida, cuando Él ponga el pie sobre la tierra, no lo va a hacer como lo hizo en la primera, ¿verdad? No va a ser como en la primera venida, donde Él nació en un lugar humilde, en donde Él vivió humildemente toda su vida, sino que Él va a regresar con todo el poder, ¿verdad? Como un rey real, y va a destruir a sus enemigos. Y entonces nos narra la Escritura que las personas que estén ahí en ese tiempo, cuando Jesucristo regrese, pues muchas, aunque este rey va a ser justo, aunque este rey va a ser completamente recto, no como nuestras autoridades hoy en día, ¿verdad? Que son corrompidas, que están que no se apegan a la ley al 100%, a lo mejor ni siquiera al 50, ni siquiera al 40, ¿verdad? Muchas veces, pues este rey sí se va a ajustar en la perfección, a sus leyes, ¿sí? Y él va, dice la Escritura, va a regir con vara de hierro. Pero aún así va a haber gente que no va a querer, habiendo visto al mismo Señor Jesús, no va a querer sujetarse a Él, no va a querer rendirse ante Él. Y entonces la Biblia nos narra que otra vez van a rebelarse contra Dios, y esta vez Dios los va a destruir para siempre y los va a matar. Pero luego nos narra al final de este libro que habrá un juicio el cual se titula ahí en la Escritura el juicio del gran trono blanco, porque así lo dice en la misma Biblia, que Juan vio en esta visión del futuro a un gran trono blanco. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 20, si gustan acompañarme con sus Biblias o lo quieren leer de ahí como ustedes quieran.
pero vamos a estar haciendo constantemente referencia a este pasaje. Y si se fijan, solamente son 6 versículos, pero la magnitud de este evento vamos a tratar de entenderlo en esta mañana, porque es tan importante, trascendental, va a ser algo como lo que jamás se haya visto. Dice ahí en el versículo 11 que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí tenemos esta descripción de este evento, y lo primero que le llama la atención o en lo que enfoca su vista Juan es en este gran trono blanco. Y lo llama así, pues en cada una de sus descripciones o de sus palabras encontramos verdades, ¿verdad? La cuestión de ser un gran, ¿verdad? Habla de la grandeza, habla de su alcance, de la autoridad de este lugar, de este trono. El alcance y la autoridad que va a haber es un gran trono, ¿verdad? Es decir, se fijan cómo dice incluso que es tan importante porque en él está sentado un personaje en el cual incluso dice, huyen el cielo y la tierra. Y ahorita vamos a ver quién es este personaje que está sentado en ese trono. El trono, pues obviamente sabemos que la palabra trono en sí misma nos habla de la realeza, ¿verdad? No todos tenemos un trono en nuestra casa. Los que tienen tronos, pues son los reyes. Y aunque ahora ya en la actualidad no hay muchos reyes, sí hay algunos, pero este término de trono habla de un ser real y de un ser soberano. Sabemos que en la antigüedad un rey era aquel que podía en sí mismo juzgar todas las cosas, que podía hacer leyes, quitar leyes y podía gobernar en totalidad sobre todas las cosas. Bueno, este trono nos habla de esa realeza y soberanía, y es interesante cómo lo describe también como un trono blanco. Y cuando en la Escritura encontramos esta idea de la blancura, nos habla de la pureza y de la santidad. Y es muy interesante y es importante que tengamos esto en mente. Este trono habla de santidad, algo que en nosotros como seres humanos no existe, ¿sí? Nosotros no somos santos en nuestra totalidad, en nuestro ser. Y encontrarnos con un ser que está sentado en un gran trono blanco de pureza y santidad, pues debería de causar en nosotros temor. ¿Por qué? Pues porque estamos enfrentándonos ante algo que tiene la potestad y todo el derecho, pues para juzgar nuestro pecado, ya que nosotros no somos santos. Y dice, como mencionamos ahorita, dice que el cielo y la tierra huyen del que está sentado. Y esta idea de que el cielo y la tierra huyen, pues está hablando de que incluso la misma creación se espanta al estar delante de este trono, se asombra de este trono. Y la idea también aquí es que nada puede escapar de este personaje que está sentado en este trono. Pero ahora sí, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién está sentado en este gran trono blanco? Ahí en el mismo pasaje nos menciona que todos estaban de pie delante de Dios, y ciertamente es Dios el que está sentado allí. Y si queremos ser un poquito más específicos, podemos entender por medio de la Escritura que este Dios que está ahí es el mismo Señor Jesucristo. Sabemos esto porque en Juan capítulo 5, 22 y también en el versículo 27 nos dice que el mismo Señor Jesucristo decía, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan capítulo 5 y 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo
del hombre. Y otros pasajes que apoyan esta idea, Romanos 2:14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí nos dice que Dios va a juzgar, pero por medio de un hombre, y este hombre es Jesucristo. Y en Hechos 2:42 también nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y ahorita vamos a entender por qué Jesús es el que está sentado en ese trono, porque Él hizo una obra que le permitió estar ahí como ese juez absoluto de vivos y de muertos. Y la siguiente pregunta que nos contesta también el mismo pasaje es, ¿quiénes estarán delante de este juez, de este gran trono blanco? Nos dice ahí que serán los muertos, y dice ahí que son grandes y pequeños. Y estas expresiones de grandes y pequeños nos hablan de, no solamente tal vez pensaríamos de tamaño, sino incluso de categoría, ¿verdad? De posición. Es decir, probablemente ahí encontremos a personajes tan humildes, ¿verdad? Como la persona que tal vez veamos por ahí en la calle, como también aquellos reyes y príncipes y presidentes de las naciones. Si ellos no tienen la salvación, como ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, estarán ahí delante de ese gran trono blanco, delante de ese juez que estará sentado en ese trono. Entonces vemos esta escena en donde tenemos al juez Jesucristo sentado en este trono, que ya dijimos que incluso el cielo y la tierra huyen, pero a los hombres se les obliga o tienen que estar allí delante de ese trono, aunque quieran huir, no lo podrán hacer. Tienen que estar ahí delante de ese trono para ser juzgados, Y este juicio no es un juicio terrenal, no es como los juicios que nosotros conocemos. No sé cuántos de ustedes, a mí no, gracias a Dios no me ha tocado estar en un juicio, pero he visto en videos, en otras cosas, un juicio, sabemos más o menos cómo son los juicios. Y mencionábamos ahorita que a lo mejor aquí en los juicios de esta tierra podemos nosotros buscar la manera de salirnos, ¿verdad? De escapar de las consecuencias. Y vemos a muchos escapando de las consecuencias con dinero, con influencias. Bueno, este no es un juicio terrenal. Aquí, de hecho, ni siquiera va a ser muy parecido a los juicios en la tierra, porque aquí no va a haber un jurado, no va a haber abogados, no va a haber apelaciones, no va a haber evidencias, no va a haber una parte y una contraparte. Las personas que se presenten ante este juicio simplemente recibirán la condena de acuerdo a sus hechos, como vimos en la Escritura. No va a haber manera que podamos nosotros justificarnos. No va a haber manera en que las personas se puedan tratar de buscar alguna audiencia, alguna postergación de la audiencia. Simplemente será expuesta la evidencia y se condenará de acuerdo a la evidencia. Qué terrible es este juicio, ¿verdad? Ni siquiera habrá oportunidad. ¿Por qué? Pues porque el que está sobre el trono, Él conoce todas las cosas. No es necesario que haya apelaciones, no es necesario que haya abogados, no es necesario nada, porque Él conoce todas las cosas. Y nos menciona en ese pasaje que estuvimos viendo en Apocalipsis, que va a haber unos libros. Y en estos libros nos dice que van a tener o van a contener las obras de las personas que estén ahí delante de ese juez, que hayan hecho durante toda su vida. Ahí van a ver todo, desde el momento en que nacieron hasta el momento en que murieron, todo escrito, todo escrito. Allí en esos libros estarán las obras de ellos. Y como dijimos ahorita, ¿cómo es posible, verdad, que
que Dios sepa todas las cosas, pues dice el Señor Jesucristo que incluso las cosas que hemos dicho, las mismas palabras que han salido de nuestra boca, tendremos que dar cuenta de ello en el día del juicio. Y la Escritura es muy clara cuando nos menciona que Dios conoce todas las cosas. Él no necesita que nosotros le digamos qué hemos hecho o qué no hemos hecho. Dice en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros hechos, Dios las conoce. Jeremías 23:24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y Proverbios 24:12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es este que pesa los corazones? Pues Dios. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Vemos cómo la Escritura nos muestra que todas las cosas Dios las conoce. Dios conoce lo más íntimo de cada uno de nosotros. No hay cosa que se escape de su vista, de su oído, ni sus pensamientos, ni nuestros pensamientos, ni lo que hemos dicho en lo oculto, ni lo que hemos hecho en lo oculto. Y aparte de esos libros, se menciona también en el pasaje el libro de la vida. Y este libro es muy interesante y se menciona en diferentes lados. Ahorita vamos a mencionar algunos, no todos. Pero es muy interesante porque más adelante, cuando nos habla acerca de quién estará delante de Dios, quién podrá estar delante de Dios, dice ahí en Apocalipsis 21, dice, y no viene ella a templo, hablando de la morada de Dios, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y las reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella, es decir, en la misma presencia de Dios, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si se fijan, es muy interesante porque dice la Escritura que nadie va a poder estar delante de Dios si no estamos inscritos en este libro de la vida. En Éxodo 32, del 32 al 33, Moisés hacía referencia de este libro y decía Moisés que perdones ahora su pecado y si no, ráeme de tu libro que has escrito, haciendo una petición que a lo mejor él mismo ni siquiera entendía su totalidad. Pero dice ahí que Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese yo raeré de mi libro. Y aquí empezamos a darnos cuenta que aquel que peque estará borrado, su libro será borrado de ese libro que permite a las personas estar en la presencia de Dios. Este Salmo 69 precisamente habla de este libro. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Creo que de hecho lo leíamos en la mañana. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Vemos aquí que aquel que ha cometido pecado, aquel que ha
transgredido, que ha quebrantado la ley de Dios, será borrado. Y vemos al final la condenación de estos hombres que no estén inscritos en el libro de la vida. Lo leíamos en el versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué es este lago de fuego? Si nosotros estudiamos, este lago de fuego es un lugar de eterna perdición. Un lugar en donde jamás se podrá salir, donde jamás habrá consuelo, donde jamás habrá, donde Dios simplemente no estará allí, donde Dios no habrá nada bueno en ese lugar, sino solamente sufrimiento por toda la eternidad. Y tal vez pensamos, pues, qué juez tan severo, ¿verdad? Podríamos pensar, qué juez tan severo, pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Y a lo mejor puede surgir en nosotros la pregunta, ¿y cómo puedo saber si mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Como mencionamos ahorita, si has pecado, como hemos ofendido a un Dios eterno, nuestro castigo debe ser el lago de fuego, un castigo eterno. Tu nombre no estará inscrito en el libro de la vida. Dice Romanos 3:23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos o alejados de la gloria de Dios. No podemos acercarnos a Dios. Estamos destinados a este lugar de la condenación. Y podemos decir, pues qué malas noticias. Pero está el Evangelio. El Evangelio precisamente significan buenas noticias. Buenas noticias. Porque como dijimos ahorita y como dice la Escritura, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios, viendo nuestra incapacidad de nosotros poder llegar a este juicio y no ser condenados, Dios tuvo que obrar en nosotros a través del Señor Jesucristo. Este pasaje tan conocido, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quiénes van a estar delante de esta condenación? Pues aquellos que aman más su pecado, porque Dios ya dio la solución la dio en su Hijo Jesucristo. Él ya dio su amor. Este juez severo ya dio la salida, ya dio la puerta de salida para que nosotros no tengamos que sufrir. Y lo hizo con un amor incomparable. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Cuando Cristo vino a esta tierra y estamos próximos a celebrar la Navidad, recordamos a Jesucristo nacido, pero nacido para morir, con ese propósito. Y en esa cruz Cristo recibió la condenación que nosotros merecíamos. Jesucristo recibió esa condenación que van a recibir aquellos que no han aceptado a Cristo, que no han recibido a Cristo. Él la recibió en esa cruz. Por eso, como se mencionaba en la mañana, Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios tuvo que condenar a su Hijo. Pero siendo Dios, Él venció la muerte y resucitó para coronarse como ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita cantábamos, nombre sobre todo nombre. Dice la Escritura que Dios le dio ese nombre porque Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Y dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor
para gloria de Dios Padre. Cristo es la salvación nuestra, pero tenemos que creer, como dice en ese pasaje en Juan. Dice también en Romanos capítulo 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Es decir, no vendrá esta condenación, a este juicio. Aquellos que no estén en ese juicio será porque ellos han creído en el Señor Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Se acuerdan que decíamos ahorita que aquellos que van a comparecer ante el trono van a ser grandes o pequeños, ¿verdad? No hay diferencia, seas mexicano, seas presidente, seas el más pobre del mundo, no hay diferencia. Pero, dice, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Todos tienen la oportunidad de venir a la salvación por medio de Jesucristo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algo importante es que dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Si nosotros reconocemos que Cristo es quien gobierna y quien debe gobernar nuestras vidas, ahí Él se convierte en nuestro Señor. Y entonces dice aquí que nosotros podemos estar seguros que podemos ser salvos, solamente por creer. ¿Por qué? Porque toda la obra ya la hizo Él. Yo ya no necesito hacer nada. Cristo ya hizo todo. Él ya pagó toda la condena del pecado que yo merezco. Yo merezco estar de pie delante de ese trono y recibir la retribución o el pago de mi pecado. Pero Cristo ya lo hizo. Y lo único que me pide es que le tome a Él como Señor y Salvador. Por eso dice en Romanos capítulo 8 y versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No tenemos que estar delante de ese juicio si nosotros hemos creído en el Señor. Entonces, de esta manera nosotros, será nuestro nombre, va a permanecer nuestro nombre en ese libro de la vida. Dice Apocalipsis 3:5, al que venciere. ¿Y quién puede vencer? ¿Quién es el único que ha vencido? Cristo. Y el que ha vencido nos puede dar la victoria sobre el pecado. Por eso dice aquí, el que venciere, está hablando Dios a la gente, será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué podemos vestir de vestiduras blancas? Pues porque Cristo ha limpiado nuestro pecado. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, Cristo será nuestro abogado para que no tengamos que ir a ese juicio. Él nos librará de ese juicio. Pero la pregunta aquí es esta. ¿Está tu nombre escrito en ese libro de la vida? Aún hay tiempo, aún hay esperanza, aún hay, esa salvación está disponible aún. Dice la Escritura que hoy es el día de la salvación, hoy es un día aceptable. Y ya vimos cómo podemos ser salvos. Si depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Dios quiere salvarnos. Por eso dio a su Hijo Jesucristo, como repetimos el versículo, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso dice la Biblia también en Romanos 5, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la invitación en esta mañana es a quienes no han aceptado este regalo, a que lo hagan. El tiempo va a venir,
Sabemos que el tiempo va a venir porque Dios lo ha dicho así. Esto que decimos va a venir. Y no es una cuestión que Dios nos quiera asustar. Dios quiere salvarnos. Dios quiere rescatarnos. No quiere que perezcamos en nuestros pecados. Pero tenemos que venir a Él. Si no lo has hecho, ven a Él. No sabemos el día de mañana, ¿verdad? Dice la Escritura que la vida es como la neblina, que en un momento está y en otro desaparece. No sabemos, no tenemos asegurada la vida. Dice también en Hebreos 9 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero ya vimos cómo podemos escapar de ese juicio, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y aquellos que ya hemos creído en Cristo, tenemos la confianza de que no estaremos en ese lugar y que Dios va a restablecer todas las cosas. A veces se indigna, ¿no es cierto?, nuestro corazón al ver las injusticias de la vida, las guerras, los niños sufrientes, tanto niño que es abortado en los vientres de su madre. Pues Dios va a traer a juicio todas esas cosas y va a traer, va a componer todas las cosas. Y dice la Escritura que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, en donde no habrá pecado, en donde todos estaremos deleitándonos con su presencia. Así como cantábamos también hace un momento, que estaremos delante de Él cara a cara. Y ese es nuestro anhelo, que vamos a estar delante de Él viéndole. Como dice ese coro, no tanto las calles de oro, ¿verdad? Que eso es un plus. Realmente nuestro mayor gozo y nuestra mayor satisfacción va a ser poder estar delante de ese juez, pero no con temor, no con ese temor de que el juez nos va a juzgar, sino más bien delante de un Salvador y Señor amoroso que dio su vida por nosotros. Y estaremos delante de Él para adorarle para siempre, sin pecado, totalmente regenerados en todo nuestro ser. Nuestro espíritu, alma y cuerpo será puesto delante de Él libre de pecado para poder disfrutar de una eternidad con Él. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No. Por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias por esa salvación. Gracias porque vemos que aunque podemos tener este vistazo del futuro en donde Tú quitarás todo pecado, quitarás toda maldad, entendemos que habrá gente, Señor, que te ha rechazado y que te rechazará, que tristemente estará delante de este trono. Y te pedimos, Padre, por aquellos que aún están aquí con nosotros y que están a nuestro alrededor, que aún tienes misericordia de ellos, aún pueden ellos llegar a la salvación. Ellos tienen que venir a tu Hijo Jesucristo, confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que tú le has levantado de los muertos y les has hecho Señor sobre todas las cosas. Pedimos, Señor, que tú muevas los corazones de aquellos que no lo han hecho, que no han aceptado este regalo tan grande, que mueva sus corazones para que lo acepten. Y a nosotros, Señor, quien nos ha salvado, no tenemos más palabras que decir gracias porque nos has librado de esta condenación. Y estamos confiados que un día estaremos delante de ti, no con temor al juicio, sino más bien regocijándonos de que nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida y que podremos estar delante de ti por una eternidad. Señor, esta vida no es nada en comparación a la eternidad, en comparación a lo que habremos de gozar en la eternidad. Y pedimos que mientras tanto seamos fieles en alcanzar a aquellos, arrebatarlos del fuego, para que ellos también puedan regocijarse, estar con nosotros en los lugares celestiales en donde tú has preparado morada para cada uno de nosotros. Y pedimos que esta idea, este pensamiento nos motive a cada día santificarnos, a cada día ir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, para que tú te agrades de nosotros y que nos encuentres como esa novia que está libre de pecado, que está vestida de lino finísimo, limpio y resplandeciente, y que cuando tú vengas por nosotros,
nos encuentres haciendo tu voluntad. Te lo pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén.